de los pocos aliados que le quedan a Vladimir Putin. Con la visita de Miguel Díaz-Canel a Moscú, Rusia reafirma sus lazos con Cuba. Tanto Rusia como Cuba están sometidas a sanciones injustas, arbitrarias, que proceden y tienen su origen en el mismo enemigo, el imperio yanqui. Pero este enemigo en común del que habla el mandatario cubano es el mismo con el que ha retomado un acercamiento. Washington ha enviado recientemente a La Habana a funcionarios estadounidenses e incluso han dado pasos en materia migratoria. Los apretones de manos entre líderes cubanos y rusos no son algo nuevo, pero ¿cuál es la diferencia ahora en plena guerra de Ucrania? ¿Qué intereses hay detrás de esta visita y qué riesgos asume La Habana en relación con Estados Unidos y ante la comunidad internacional? Veámoslo en contexto. Las relaciones bilaterales entre ambos países han existido desde hace tiempo. Tras la Revolución Cubana de 1959, Cuba aumentó su dependencia del mercado y de la ayuda militar soviética, volviéndose un aliado de la Unión Soviética en la Guerra Fría. Después de la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961, Fidel Castro anunció públicamente que la cubana era una revolución socialista. Con la crisis de los misiles de Cuba, el conflicto que casi llevó a una guerra nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, las relaciones entre La Habana y Moscú se resintieron. Pero un año más tarde, Fidel Castro realizó una histórica visita a la Unión Soviética. El 23 de agosto de 1968, Fidel Castro reafirmó su apoyo a los soviéticos en la invasión a Checoslovaquia, la llamada Primavera de Praga. Durante los años 70 y 80, Cuba se benefició de una abundancia de recursos que venían de la Unión Soviética. Pero tras la caída del telón de acero, Moscú y La Habana transitaron por un periodo de grandes tensiones. Rusia acabó con las subvenciones e intercambios con la isla. Poco a poco, ambos países fueron reconstruyendo sus relaciones, suscribiéndose nuevos acuerdos de cooperación económica. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las relaciones de antaño entre ambos países con las de ahora? Cuba y la Revolución Cubana en aquella época eran un referente para la izquierda internacional y, como se sabe, actualmente ya buena parte de la izquierda se ha distanciado de Cuba por los cada vez más claros rasgos dictatoriales y autócratas de ese gobierno. Cuba era entonces, esta es la mayor diferencia, una pieza importante para la estrategia geopolítica de Rusia en la región. Y hoy es apenas un fantasma, aunque esa relación todavía puede servir para asustar a Estados Unidos. Es una visita de agradecimiento, en primer lugar, al apoyo ruso, que ha sido decisivo en la etapa de la pandemia. La asociación estratégica entre ambos países abarca acuerdos políticos, comerciales y económicos. Rusia se encuentra entre los 5 países con mayores mercancías importadas por la isla, junto a España, China, Italia y Países Bajos. Pero las inversiones rusas reales en estos momentos son más bien escasas. De hecho, el socio económico número 1 de Cuba no es Rusia, sino China. A mediados de los 80, los intercambios económicos anuales entre Cuba y la antigua Unión Soviética alcanzaron los $8.000 millones. Entre los 10 primeros meses de 2021, los intercambios comerciales fueron de solo 100 millones. Díaz-Canel busca en Rusia impulsar el difícil sector energético de su país, que sufre prolongados apagones y escasez de combustible. Para ello, Moscú ha ofrecido a La Habana grandes cantidades de petróleo. También la exportación de fertilizantes y trigo. En materia política, Cuba forma parte del pequeñísimo grupo de países que, como Corea del Norte, Bielorrusia, Siria y Nicaragua, votan con Rusia en la ONU o en raras ocasiones se abstienen. Por ejemplo, se sumó al rechazo de una resolución de la Asamblea General de la ONU que pedía a Rusia pagar reparaciones a Ucrania. Sin embargo, Cuba se abstuvo en marzo en la votación que exigía a Moscú el cese inmediato de hostilidades, y también en octubre en una votación que condenaba el intento de anexión ilegal de territorios ucranianos. Al inicio, Bielorrusia ha apoyado la guerra y otros países que han apoyado la guerra, pero Cuba no la apoyó. Cuba no apoya la guerra. Cuba, lo que dice el gobierno cubano,
es que la guerra tiene que tener una solución. Ahora, está en una posición intermedia entre la neutralidad absoluta y el apoyo. En su visita a Moscú, Miguel Díaz-Canel mostró su apoyo al Kremlin en el envío de tropas a Ucrania y señaló a Estados Unidos y a la OTAN como responsables de la invasión rusa del país vecino. El trato parece claro. Moscú obtiene pleno apoyo a la invasión de Ucrania y a cambio, La Habana obtiene una ayuda financiera que necesita con urgencia. Rusia, como parte de la estrategia global de estas nuevas alianzas que está haciendo a nivel global, busca reestructurar su estrategia en América Latina, donde ahora mismo tiene a Cuba, a Venezuela y un poquito a Nicaragua entre sus alianzas. Pero para Cuba es vital porque Cuba necesita desesperadamente reactivar esas relaciones económicas, sobre todo las económicas, para salir de la terrible situación de crisis económica que vive la isla. The voting has been completed. La ONU aprobó por amplia mayoría una resolución exigiendo poner fin al embargo estadounidense. Los únicos votos en contra fueron los de Estados Unidos e Israel. Los expertos afirman que para La Habana es fundamental mantener esta solidaridad internacional. Y eso puede cambiar con el reciente acercamiento a Putin. El riesgo mayor ahora mismo es que el mundo se siga distanciando de Cuba. El Parlamento Europeo, por ejemplo, ha señalado a Rusia como Estado promotor del terrorismo y el gobierno de Biden intenta en el mismo momento sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que condiciona muchas de las sanciones económicas y financieras, como se sabe, que pesan sobre la isla. Es una contradicción entre aliados que complica aún más el panorama. Aunque hay quien piensa que el efecto de esta visita va a ser mínimo. Estados Unidos entiende primero que los lazos entre Cuba y Rusia son históricos, son fuertes y no es una gran sorpresa que Díaz-Canel viaja a Moscú y dice las cosas que dice. Además, la retórica de imperio es algo casi esperado por Washington. No veo ninguna posibilidad de un cambio de fondo en la política, con las sanciones, con el bloqueo. Lo cierto es que al estrechar lazos con Rusia, Cuba afronta una situación incómoda en el escenario internacional. ¿Y tú qué opinas? ¿Le puede salir cara esta jugada a La Habana?